Y personajes que vivieron en la época, ¿verdad? De estas compañías bananeras, su auge en nuestro país, ¿verdad? Que ha sido muy importante como parte de la historia del siglo XX. Entonces voy a dejarlos aquí con el compañero, con el ingeniero Azael, para que platique un poquito con ustedes y luego ya comenzar a ver el trabajo. Bueno, buen día, gracias por su asistencia. Mi nombre, pues, ya se lo ha dicho Lilith Talavera, soy el director y cineasta de producciones audiovisuales. En este caso, pues, venimos a presentarles un proyecto que se llama Banana Days. No sé si alguno ya lo ha visto en Facebook o Instagram, ¿no? Entonces, nosotros lo producimos. Lamentablemente, el productor no pudo estar hoy, pero generalmente siempre hacemos con la dupla de las presentaciones. A lo largo de que se viene recopilando la historia bananera, decidimos en algún momento plasmarlo en un documental, un largo documental, y hicimos una gira donde entrevistamos a 42 personalidades de la nación que tienen una relevancia histórica y una relación con la historia bananera, ¿no? Entonces aquí van a encontrar personas que la vivieron, académicos que la estudiaron, ¿no? Analistas, políticos y personalidades también que tienen algo relevante dentro de esta historia. No es un documental prácticamente sesgado, diría yo, sino que simplemente abrimos la posibilidad para que las personas dijeran la versión que consideran de esta historia, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes posiciones, de la izquierda, derecha, centro, etcétera, ¿no? Para que al final, pues, ustedes saquen una conclusión de lo que las personas que nos compartieron, porque son sus memorias prácticamente, ¿no? Entonces estamos tratando de que la memoria histórica pudiera rescatarse a través de este documental, que es fragmentado, ¿no? Son 6 capítulos. De hecho, ya el primer capítulo salió el domingo pasado, y ahorita, pues, vamos a empezar ya prácticamente del segundo capítulo en adelante, que fue el acuerdo con el IC, donde cada uno de estos capítulos tiene un objetivo, un enfoque. El primero, pues, es cómo llegan las bananeras a Honduras antes de 1900 y en 1900 a principios. Pero ya este segundo capítulo, de donde vamos a arrancar, es prácticamente el apogeo de la era bananera, ¿no? No sé cuántos vieron el primer capítulo. ¿Sí lo graban? Sí. Okay. Entonces, en ese primer capítulo, pues obviamente es una visión de qué era lo que había antes en Honduras, antes de la llegada de la era bananera en la costa norte, porque esta también es una historia localizada, ¿no? La minería tiene su historia en el centro, y aquí, pues, las bananeras son las que empiezan a desarrollar esta zona. Entonces, son 6 capítulos, como les digo. Ahí van a ir saliendo, obviamente, después en redes sociales, porque para eso lo hicimos, para que pudiera vivir en redes sociales, y que al final, pues, de la presentación nos gustaría, pues, escuchar sus opiniones, sus comentarios y la visión de lo que pudieran ver en el proyecto. ¿Listo? 1900 es el comienzo de una era diferente, una etapa en la historia de Honduras y de la economía hondureña, con la creación de lo que yo denomino la economía de la plantación, y en este caso la plantación bananera. Y es el inicio de la introducción del sistema capitalista en el país y la creación, digamos, en la costa norte de lo que eventualmente fue un enclave
llamado enclave bananero, o si se quiere república bananera, como lo llaman otros, que transformó realmente esa parte del país. Cuando llega en 1910 la primera empresa corporativa bananera, tienes otro cambio en la economía. Y entonces del productor independiente vas a pasar al productor corporativo, que tiene muchas ventajas. Tiene capacidad para controlar transporte marítimo, van a tener barcos. Estas corporaciones nuevas van a tener barcos, eventualmente la flota blanca se llama, ¿no? Tienen capital. Sí, la mayor parte de los finqueros tenían 5 manzanas de tierra cultivada. Llegó a verlos que alcanzaron 1000 manzanas de tierra cultivada con banano. Pero la corporación, con su capacidad de capital, puede sembrar 5000 manzanas de tierra cultivada. Puede drenar pantanos porque tiene dinero para comprar maquinaria, para construir canales de drenaje, ¿no? Y puede construir los ferrocarriles para llegar hasta sus fincas. Tiene capital para traer en los barcos que van a venir a recoger el banano, traer mercadería con muy bajo flete para establecer comercio, los comisariatos de las empresas bananeras, ¿no? La gran flota blanca fue otra de las creaciones de la compañía United Fruit Company. La flota blanca partía de Tela hacia las costas de los Estados Unidos, especialmente del estado de Luisiana, donde estaba Nueva Orleans. Pero también en esto hay que ver que no solo era para la transportación de la fruta del banano, también esas embarcaciones fueron utilizadas para pasajeros. Y entonces había una comunicación. Antes no existía la aviación. Entonces la gente partía desde Tela hacia los Estados Unidos vía barco, y no solo hacia los Estados Unidos, porque hacían una escala en La Habana, en Cuba. O sea que había ese tipo de comunicación. Yo creo que fue la primera comunicación que hubo en Honduras, la comunicación marítima. Los barcos de la frutera tenían 12 camarotes para sus pasajeros. Llegábamos a Nueva Orleans y de Nueva Orleans, si queríamos ir al norte, a Nueva York, Chicago, tomábamos el ferrocarril. Dentro del mismo Valle de Sula no hay que olvidarse que también la primer capital de la industria del banano fue Pimienta, para luego dar paso a San Pedro Sula como la ciudad grande que se benefició también de la industria. Yo nací en el año de 1931 en Pimienta. Mi papá era el hombre grande para su siembra de bananos como todos. Muchísimos árabes. Tenía sus tiendas y hacía buen negocio. Pimienta era el pueblo más importante porque ahí estaban todos los negocios grandes de la gente que venía de otros países y se ubicaba a las orillas de los ríos para poder comerciar. Ellos tenían una visión y sabían de que la única manera de comerciar y vender sus productos era a través del río. En 1852, todas las estructuras que habían en lo que hoy es San Pedro Sula eran todas casas de bajereque como esta que tienes atrás en tu tronco. No había ningún edificio que no fuera una casa de bajereque de este tipo. Era una aldea de campesinos bananeros, de campesinos que vivían mayormente de la recolección de lo que se llama la zarzaparrilla. Cuando llegaba el momento de la época de recoger la zarzaparrilla, una raíz que había en las tierras húmedas del valle, se suspendían las sesiones del municipio porque todos los miembros de la municipalidad se iban a recoger zarzaparrilla para exportar. Eso era lo que exportaban antes de que comercializaran el banano. El desarrollo grande de San Pedro se debió al banano, que su centro estaba en La Lima, a la orilla del río Ulúa. San Pedro Sula era muy pintoresca. Sus calles no eran pavimentadas, todas eran de tierra, pero las casas, sus cercos eran de laureles de diferentes colores. Era muy pintoresco, muy bonitas. Era una ciudad llena de pájaros, de zorzales
por eso es que se le llamaba la ciudad de los orzales. La gente pocas veces, digo, la gente en general, en común, pocas veces entiende que la historia también depende de la interpretación que se haga de ella, ¿no? Porque durante muchos años yo tuve una visión sumamente negativa. Para mí el daño que causaron en la historia de Honduras en la sociedad hondureña fue enorme, descomunal en realidad, a tal grado que tergiversó la supuesta ruta de la hondureñidad. Pero de pronto, con la lectura, con el estudio, se hace la necesidad de establecer un balance. Y me encuentro con que hubo una serie de introducción de elementos tecnológicos y culturales en el país que fueron de mucho beneficio. Entonces, la evolución económica que se da es definitivamente novedosa, es pionera. Sin lugar a dudas, el hondureño que tenía la capacidad y el interés podía suplantar a los mandadores extranjeros que habían, porque normalmente, como todo esto era nuevo, lo que se traía era gente foránea, que después fueron suplantados por el hondureño. Me inicié a trabajar en la compañía a los 23 años. Una de las cosas que yo considero que valoraron mucho mis jefes es que yo tenía un comportamiento muy formal en la compañía. A pesar de mi juventud, yo no era vicioso, ni fumaba ni tomaba. Y así fue como los jefes fueron valorando mi capacidad y me fueron ascendiendo hasta el puesto de mandador de finca. Entonces, a la costa norte es un punto de confluencia laboral al que llegan personas, jornaleros, braceros de todas las regiones de Honduras, se encuentran ahí motivados por una sola razón, el negocio, acceso a dinero, acceso a dólares, acceso a cosas que no se conocían en el resto del país, como por ejemplo los trenes, como por ejemplo los servicios médicos, como por ejemplo la modernidad en la gastronomía y un montón de cosas que significó eso que los técnicos en literatura llaman el cronotopo, que es un circuito cerrado, donde ocurren cosas que no ocurren en otra parte. Hay una transformación en lo cotidiano, en lo económico, en lo social. Se abren hoteles, se abren cinematógrafos, hay fábricas de hielo, la música, hay bandas de jazz. Llegan también migrantes. Para dar una cifra, 10.000 jamaiquinos llegaron a trabajar a la United Fruit Company en las primeras 2 décadas de su establecimiento. 12.000 salvadoreños también llegaron atraídos por esta productividad, de manera que la actividad de las empresas bananeras en la costa norte es un parteaguas que solo se puede comparar a lo que hicieron siglos antes los españoles cuando urbanizan también las partes interiores del país. La ceiba no existía hasta que llegó la bananera, la Standard Fruit Company, que se llamaba en ese tiempo la Vaccaro Brothers. Y después la Vaccaro Brothers le vendió a sus primos, que eran los D'Antoni, ¿verdad? Y ellos se encargaron de construir la ceiba. La ceiba era un pantanal completo y ellos tuvieron que hacer todos esos rellenos y construir la ceiba como un centro de acopio de todos los bananos que venían de las diferentes fincas. Y cuando llegan ahí no hay nada. Y a medida que van creciendo, se dan cuenta pues, que necesitan mucho servicio que la ceiba no tiene. Entonces comenzaron a crear talleres de todo tipo y trajeron los capataces de los Estados Unidos. Te voy a decir, hasta 1960-65 venían todavía capataces de los Estados Unidos para el departamento de mecánica, ebanistería, carpintería, electricidad, talabartería. Mi papá era el jefe del departamento de talabartería y tapicería, ¿verdad? Los trajeron porque si no, no había quien les diera el servicio. El resto de Honduras no existía. En 1889 se funda el primer Banco de Honduras con el capital de la Rosario Mining Company, fue el Banco de Honduras, y empezó la actividad de banco en el país. Pero en el año de 1913, la Standard Fruit Company funda un banco con otra mentalidad, el Banco Atlántida. Esa es otra de las obras que, podemos decir, representan parte del desarrollo económico del país. Y si uno ve los números, realmente las inversiones hechas por las bananeras jamás han vuelto a ser repetidas por ningún ente, ni gubernamental ni central,
ni nadie, porque en un periodo de 10 años, lo podemos ver reflejado en el presupuesto del puerto de Tela, por ejemplo, donde traían un presupuesto de 100.000 pesos a finales del siglo XIX, y ya para 1917 el presupuesto municipal sube a los 50.000 pesos. Y esto es porque deriva precisamente de los impuestos que generaba la estadía de la bananera. A raíz de que vino la compañía, entonces empezaron a ver los nuevos edificaciones que se miran de lámina, de zinc, de cemento. Tuvo que haber empezado, por supuesto, el muelle con su construcción. Tela tuvo la suerte de haber tenido una empresa que nos enseñó a todos nosotros la luz eléctrica. Y eso tuvo que haber sido por ahí en 1910, 1915. Otros no tuvieran esa dicha. Aquí en Honduras hay pueblos que hasta la fecha no conocen la luz eléctrica. Hubo una transformación, o sea, es una economía de localización. Y la localización, digamos, de la actividad bananera transformó el norte del país. Creó una infraestructura portuaria, el ferrocarril, era parte del concesionamiento que se les había dado. El concesionamiento fue la forma de hacerlo, pero fueron sin mayores compromisos por parte de la compañía, que a su vez aprovecharon quizás una ausencia de un liderazgo claro, de un liderazgo honesto, como para poder, digamos, haber obtenido mayores beneficios para el resto del país, que eso es lo que no necesariamente se constituyó. En ese periodo, el Valle de Sula es un particular beneficiario de ese proceso de modernización, porque la construcción del ferrocarril le trae población que no tenía, le trae inversión que no tenía, y lo convierte en un eje de la geografía económica nacional. Se convierte en una geografía reconocida y respetada, porque antes era una zona perfectamente marginal. El año que nací, 24 de enero de 1935, yo conozco la trayectoria de la empresa Tela Rail Company. Yo trabajé en 1949, empecé a trabajar en la Tela. Esta era una belleza de la costa norte, todo era cómodo. Pagaba en dólar la Tela Rail Company, pero todo era regañado, barato, era maravilloso aquí. Como quien dice los del sur, voy para los estados a hacer aquí, igualito. Ser campeño era formar parte de un sector moderno de la economía hondureña, en donde nosotros recibíamos a través de nuestros padres una mejor atención en términos de salud, en términos de educación, en términos de alimentación y de acceso a bienes de consumo de los Estados Unidos. El sistema de salud que se le daba a los empleados dentro de la bananera es completamente gratuito, todo completamente gratis. Incluso era un sistema como de referencia para los ciertos distritos que tenían bananeros tan muy largos, todos lo referían al hospital de Lima. Era más grande que había. Y había casi todas las especialidades, pagadas lógicamente por la compañía. Habían dos hospitales, uno en La Lima, el Hospital Nuevo de La Lima, y el Hospital en Tela. Habían 4 centros médicos dispersos dentro de la división y habían por lo menos 30 dispensarios que estaban establecidos en cada una de las fincas.
para dar asistencia médica inmediata en asuntos no muy complicados, como una herida, como una cosa que ocurriera entre los trabajadores o los hijos de los trabajadores. El hospital de la Lima era famoso, inclusive muchos pacientes de San Pedro iban a la Lima. Le proveía hospital. El hospital de Antonio era uno de los mejores de Centroamérica. Me acuerdo yo que traían doctores gringos a la Ceiba para que no solo le ejercieran la profesión, sino que le enseñara a los demás doctores, ¿verdad?, las últimas técnicas que habían en conocimientos que habían de medicina. Hombre, los hospitales era belleza. Entraba a un hospital, brillaba, arreglado. Todo el personal que trabajaba en el hospital, la tela lo pagaba. Nadie había que no tenía derecho a hospital. Todo el que trabajaba tenía derecho a hospital. Para la empresa era un beneficio tener un trabajador sano. Y el trabajador sano comenzaba con un trabajador bien alimentado, viviendo en condiciones limpias, con la mayor cantidad de educación que se le podía dar. La compañía regalaba a su empleado todo lo que se necesitaba para la escuela. Por ejemplo, nosotros aprendimos en los libros, famosos libros de Dick and Jane, que eran los libros clásicos para aprender a leer en todo Estados Unidos. Estábamos al mismo nivel de las escuelas estadounidenses. Pero bueno, podría decirse que mi papá, por ser médico de la compañía, cirujano, tenía acceso a esta escuela especial. Pero también había en La Lima otra escuela, y era una escuela de español. Se llamaba la Escuela Esteban Guardiola. La Escuela Esteban Guardiola y la Lima American School en aquel tiempo eran con absoluta seguridad las mejores escuelas de todo Honduras. Yo soy producto de la educación que la empresa le daba a los hijos de los trabajadores. La escuela de Esteban Guardiola era una muy buena escuela con muy buenos profesores. Siempre estaba muy organizada, muy aseada. La educación que se brindó por muchos años en esa escuela fue fundamental. De esa escuela salieron cantidades de profesionales. Me trae muchos recuerdos y me hace pensar mucho en cómo influyó esa escuela en mi trabajo artístico. O sea, es como por cerca de los 90, donde yo estaba buscando un lenguaje plástico propio, y fue ahí en ese tiempo cuando a mí se me ocurrió hacer esta serie de pinturas, donde aparecían ahí ya muchos de los atardeceres de la costa norte, de los árboles, de los trenes. Para mí fue como una especie de reminiscencia de lo que yo viví en La Lima en los tiempos de la bananera. Como maestra, fue una experiencia, podríamos decir, maravillosa, con unas exigencias que hoy agradezco infinitamente, porque me enseñaron la puntualidad, la presentación casi perfecta. Pero nosotros, en lo particular, como maestra, nos esmeramos para que aquellos niños fueran un ejemplo para el futuro. Yo nací aquí en Finca Naranjo Chino en 1936, tengo 87 años. La compañía nos daba una educación completa. El papá de familia lo que mandaba hacer era el uniforme en la mano. De ahí todos los gastos de fiesta, libros y todo, lápiz, todos los utensilios, todo lo daba la empresa. No había que andar comprando nada. Me enseñaron las partes del cuerpo humano, las partes del árbol, de la flor. Hoy en día les pregunto no solo a los estudiantes de las escuelas, sino que de los colegios, que cuáles son las partes de una flor, y me dicen, no nos han enseñado. Entonces yo les digo, las partes de una flor son pedúnculo, cáliz, corola y estambres y pistilo. Nací en el Progreso de Oro al rumor del bananal. Siento que el bananal para mí fue el primer reconocimiento
de que yo era un artista, y era cada vez que pasaba a través de ellos, miraba la organización, las casas todas homogéneas en su estructura, jardines por todos lados. En realidad eran jardines botánicos, con casas adentro, ¿no? Y para un niño que despertaba la vida, eso dejó una influencia inmensa. Yo hoy en día que voy a los bananales o que cruzo por los viejos campos bananeros, son una puñalada en el corazón, de verdad. Todo ha desaparecido, todo ha mermado, son pueblos fantasmas, queda muy poca gente. Y algunas de las casas todavía en pie en ciertas áreas. Desde el cielo, cuando uno va en avión, ve para abajo, cree que es poesía todavía visual, pero cuando uno está dentro de ellos, es una tristeza. Bueno, la Lima fue un jardín botánico, donde la tela se encargó de traer todas unas familias de origen hindú, ¿verdad?, que eran la familia Caná y la familia Singh. Pues ellos se encargaron de cultivar frutas exóticas en los tiempos como el caimito, las manzanitas, el suspiro. Yo nací en La Lima, que era básicamente, viéndolo bien, un paraíso. Poca gente creció o se crió en un lugar parecido a eso. Todo ordenado, las calles pavimentadas, el campo de golf estaba a 5 minutos de mi casa a pie. Una vez al año venían las cuadrillas a hacer cualquier reparación de la casa que necesitara, pintaban. Yo cuando fui a estudiar en Estados Unidos encontré poca gente que inclusive en Estados Unidos hubiera crecido un ambiente tan sano como el que existió allá. Uno de los impactos más grandes que tuvieron la empresa bananera, como hemos hablado anteriormente, es esta incidencia en la cultura de lo que se habla, se consume, se come, se baila, se disfruta todos los días. La primera fábrica de zapatos que hay en Honduras nace en La Ceiba por la Standard Fruit Company, la fábrica de calzado Milán. Ahí nace también la primera gran fábrica de transformación de lo que se llamó Fábrica de Manteca y Jabón Atlántida. Y ahí se produce la primera manteca vegetal que teníamos. Porque antes, que era, solo consumíamos en Honduras la manteca de chancho, era la única. Y ahí vamos viendo que hay una serie de actividades que desarrolla esa compañía frutera, donde se da campo abierto al trabajador hondureño. ¿Qué pasaba en aquel entonces? La equivalencia de la moneda nuestra era 2 por 1. Por $1, 2 lempiras. Entonces el trabajador tenía acceso a tener buenas condiciones para poder tener compras. ¿Qué pasó con la compañía bananera? Abrieron lo que se llamó los comisariatos para que sus empleados pudieran obtener diferentes artículos que venían con procedencia de los Estados Unidos a precios relativamente bajos. Una vez me llevó mi marido al comisariato, ahí había jamones, había cosas que aquí nunca se miraban, sin embargo los empleados las podían comprar. Todas las provisiones venían allá al comisariato, panes y todo. Ahí compraba la gente los quequitos, pan blanco, que era de calidad el pan blanco que había en aquel entonces. Ahora esos panes blancos, se los pongo por llegar a la tripa, pero no son buenos. Y los que daba la tela, ¡pum!, daba gusto. En los comisariatos ellos manejaban un zapato naco que venía de Ceiba. Ellos tenían su industria. Ahí en los comisariatos nosotros comprábamos los pantalones, esos que dicen lee. O sea, 3 lempiras costó un pantalón de eso. ¿Y cuánto compraba uno de provisión para la semana? 5 lempiras. De provisión era una caja de provisión. De todo. Ahí llevaba de todo. Todo era barato. Usted iba a comprar